Puedes levantar tus manos en señal de gratitud al Señor. Es un milagro que tú y yo estemos aquí. Aquí no hay coincidencias ni casualidades. Hay una causalidad divina. Estás aquí por causa del amor de Dios depositado en ti. Por eso en este día, acciones de gracias y un compromiso profundo por seguir siendo fieles a Dios, fieles con Él o fieles a Él, fiel a tu esposa, a tu esposo, a tu familia, a tu propósito establecido por Dios, fiel. Dios ama la fidelidad porque Él es fiel. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por darnos el privilegio de estar aquí esta mañana para adorarte, para glorificarte y sobre todo para escuchar tu palabra llena de instrucciones para la vida y llena de bendiciones para bendecir. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Qué bueno. Pueden sentarse, que Dios los bendiga. Qué linda reunión este día. Hemos estado tocando en esta serie Diálogos con Dios lo que yo he llamado encuentros literales. Lo que significa que realmente fue un encuentro vivido, visible entre la divinidad y el ser humano. Algo realmente impresionante, lo cual encontramos de una manera amplia en el Antiguo Testamento. En esta ocasión vamos a comentar un hecho registrado en el Nuevo Testamento de un hombre rebelde y enemigo de los que habían creído en el Mesías. Este diálogo del que vamos a hablar hoy se trata, y esta es la parte importante de este diálogo en el Nuevo Testamento, del Cristo resucitado, el Cristo ascendido, que está hablando desde el cielo con un ser humano. ¿Por qué es importante este contexto? Porque Jesús, durante su ministerio personal, dialogó con muchas personas de diferentes categorías, clases, circunstancias. Pero ahora estamos hablando no del Cristo que está aquí o que estuvo aquí en esta tierra, sino del Cristo ascendido. De manera que es un diálogo del cielo a la tierra, pero que realmente es totalmente visible. Este relato es breve. Llama la atención que este diálogo es corto en comparación con todos los que hemos hablado, en mi caso personal, que fueron diálogos más abiertos, más largos, etcétera, con más detalles. Aquí realmente es conciso. Y encontramos esto precisamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículo 1 al 6, que voy a leer para ustedes. Saulo estaba furioso y amenazaba con matar a todos los seguidores del Señor Jesús. Por eso fue a pedirle al jefe de los sacerdotes unas cartas con un permiso especial. Quería ir a la ciudad de Damasco y sacar de las sinagogas a todos los que siguieran las enseñanzas de Jesús, para llevarlos presos a la cárcel de Jerusalén. Ya estaba Saulo por llegar a Damasco cuando de pronto desde el cielo lo rodeó un gran resplandor como de un rayo. Saulo cayó al suelo y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, respondió la voz.
es a mí a quien estás persiguiendo. Pero levántate y entra en la ciudad, que allí sabrás lo que tienes que hacer. Así termina el relato. Como leíste o escuchaste, se trata de un hombre llamado Saulo y la contraparte, una voz que se identificó como Jesús en medio de un gran resplandor. Esa es la escena que podemos traerla como una imaginación. El asunto que quiero plantear de entrada es quién era este tal Saulo. ¿Quién es ese personaje? Preparé una pequeña biografía sobre este individuo. Su nombre, él tiene dos nombres realmente. Un nombre dado por su lugar y dado por las costumbres. Su nombre judío era Saulo y su nombre romano era Pablo. Y es importante que Saulo, como nombre judío, etimológicamente significa invocado o llamado. Un nombre interesante que precisamente va a cobrar vigencia, aprobación en esta circunstancia que se da en este pasaje. Y el nombre romano, Paulos o Pablo, etimológicamente significa pequeño o poco. Interesante este detalle. Él nació en la ciudad de Tarso, una ciudad de Cilicia que actualmente corresponde a un país llamado Turquía. Tenía una ciudadanía romana, la cual le permitía ciertos privilegios. Y su educación, interesante este dato, porque la recibió de una manera sólida en la ciudad de Jerusalén, por parte de un gran maestro con gran prestigio y reconocimiento en su entorno, llamado Gamaliel. Y el último detalle que puedo darles tiene que ver con sus acciones de vida hasta que conoció al Señor. Primero sus creencias, era fariseo, la religión popular de aquel entonces, que se caracterizaban por ser muy estrictos en la imposición de las costumbres o las doctrinas de esta secta. Y su último reconocimiento antes de conocer a Jesús en esta biografía es que precisamente era un perseguidor de los cristianos. Participaba de manera activa, deteniéndolos y enviándolos en algunos casos a la muerte o a la cárcel. Esa es su carta de presentación de este interesante personaje que forma como un actor importante en este diálogo. Su última parte que señalábamos en esta biografía es que él era un perseguidor, en otras palabras, un cazador. Él cazaba a los cristianos. Pero en esta primera idea que les planteo, lo estoy denominando como el cazador de cristianos que terminó casado. Así que es bien interesante. ¿Por qué él hacía todo esto? Bueno, sencillamente porque él era un fanático religioso. Y como fanático religioso, pues todo aquel que fuera contrario a los principios que él vivía o predicaba, se convertía pues en un objetivo, en una enemistad. Y esto es bien interesante, esto de fanatismo religioso, porque hoy en este tiempo el mundo está sacudido en gran parte por guerras que están fundamentadas en el asunto religioso, no tanto en lo político, sino más bien en lo religioso. Fíjense lo que dice el pasaje, y lo repito: Saulo estaba furioso y amenazaba con matar a todos los seguidores del Señor Jesús. Eso es fanatismo religioso. Y era un líder religioso que perseguía a los cristianos y que estaba, como decía en la mañana de hoy, empoderado. Es decir, tenía poderes para realizar esto. Él pidió a los sacerdotes unas cartas con un permiso especial para poder desarrollar esta persecución, digamos, legalmente. Y bueno, se manejaba lo que hoy en día se conoce como la inteligencia
Y él tenía información de que muchos cristianos habían salido de Jerusalén para esconderse. En Venezuela usamos una expresión, enconcharse, en una ciudad llamada Damasco. Y allí, efectivamente, a ese lugar se dirigía Saulo para entonces, de alguna manera, tomar a estas personas y llevarlos presos a la cárcel de Jerusalén. Ese era todo el proyecto. Ahora, antes de seguir de lo que pasó, me gustaría dejar claramente lo que significa ser un fanático religioso. Es un tipo de fanatismo mediante el cual el sujeto se cree dueño de la verdad absoluta y atemporal. Lo que significa pues que para él no hay discusiones, no hay compartir ideas, porque absolutamente cree que lo que él predica, lo que practica es la verdad y nada más que la verdad. ¿Qué tiene que ver con eso? Esto es bien interesante. Cuando se pierde la razón, ¿qué es lo que viene? ¿Qué se aplica allí? Una cosa que se llama la fuerza. Y el fanático religioso normalmente aplica la fuerza para la conversión. Escucha bien, la fuerza para la conversión. De manera que no hay aquí una manera o un proceso, voy a llamarlo así, evangelizador, que lleve a la persona a pensar y finalmente creer y convertirse. No, aquí es lo haces o lo haces. Y eso es característico del fanatismo religioso. Por eso es que hay conflictos bélicos, hay despojo forzoso de territorios ancestrales. ¿Qué más puede haber allí? Bueno, genocidios, asesinatos, actos terroristas. Y creo que esto de Saulo nos trae a nosotros al presente. Es algo que se está viviendo en el presente. Por eso hay grupos inspirados por la religión que hacen prácticas terroristas y genocidas. Grupos como Hezbollah, Hamas, están actualmente activos. Y voy a decirles algo importante. El Islam, que es la religión de los musulmanes, dentro de su proyecto es gobernar el mundo. Y por esa razón asumen una serie de estrategias para ir convirtiendo a las personas y de esta manera ir poblando el mundo y lograr un gobierno mundial presidido por sus ideas. Ahora, el que no se convierte, pues lo matan. Y ese es el problema de las guerras entonces, inspiradas en este tipo de fanatismo religioso. En eso andaba Saulo y en eso estamos nosotros en este mundo con grandes conflictos en algunos territorios del mundo. La pregunta que yo me hacía y las comparto con ustedes, ¿por qué estaba molesto Saulo? ¿Qué era lo que le perturbaba tanto que lo llevó a estos actos de violencia y de muerte? Dice el relato que estaba furioso y amenazaba con matar a todos los seguidores de Jesús. Lo plantea esta traducción que he leído. Ahora, la respuesta a esa pregunta es simple, la razón es simple. ¿Qué estaba pasando en su mundo en este momento? En su mundo él veía que su religión, lo que él creía, estaba en un descenso. En Jerusalén, después de ese gran avivamiento que encontramos en Hechos capítulo 2, y el primer mensaje evangelístico, mesiánico, lo llevó el apóstol Pedro. En esa reunión solamente 3,000 personas confesaron a Jesucristo como el Mesías, profetizado y enviado. Pero esto fue como una bola de nieve que fue creciendo y creciendo. Así que esos 3,000 se convirtieron en 5,000 y muchos judíos estaban siendo convertidos al cristianismo. Y exactamente esa fue la razón por la que Saulo tuvo esta actuación característica de un fanático religioso. Molesto porque se estaba perdiendo la fe de los fariseos. Y esto me dice algo para mí y para ustedes hoy en día. En la medida que el evangelio crece,
que el evangelio pulula por el mundo, por las ciudades, va a haber una reacción contra el evangelio. En este tiempo lo estamos viendo. África ha sido un campo muy fértil para los musulmanes, pero el cristianismo ha dado un vuelco a esa realidad en esa parte del mundo. ¿Y qué está pasando con nuestros hermanos cristianos en África? Bueno, que están siendo perseguidos a muerte, literalmente como le estoy diciendo. Ocurre también en algunos sitios de la India, en Pakistán, donde el evangelio ha crecido de una manera extraordinaria, yendo por encima de la idolatría, del fetichismo, y muchas, miles de personas convertidas al Señor Jesucristo. Ha habido una reacción entonces a los grupos islamistas, y entonces han perseguido a muerte, o están persiguiendo a muerte. En este momento, mientras nosotros estamos hablando y reunidos, está ocurriendo eso en el mundo. Una reacción de las tinieblas contra la luz. Pero si lo aplicamos a nivel personal, cuando una iglesia está en desarrollo y está creciendo, va a tener también persecuciones, oposiciones, bien de la gente o directamente del mundo espiritual. Pero un ejemplo sencillo eres tú. ¿Qué te pasó a ti cuando aceptaste a Cristo como Salvador personal? ¿Todos te aplaudieron o estuvieron de acuerdo con tu decisión de fe? Creo que no. ¿Cuántos tuvieron algún rechazo por causa de su decisión por Cristo? Levanten la mano, por favor. Es una realidad. Yo diría que un 80% levantaron la mano. ¿Por qué? Porque hay una reacción. Así es, lo que está pasando aquí es que hay una acción de la iglesia, hay una acción de la luz y viene una reacción de las tinieblas. Y eso va a ser una constante hasta que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Jesús lo profetizó para ellos, serán perseguidos, los llevarán a la muerte. Eso lo dijo el Señor, una noticia no muy agradable, pero era la verdad. Y ahora en esta iglesia reciente están teniendo esta terrible persecución encabezada por este hombre llamado Saulo de Tarso. Ante estos acontecimientos previos que les he comentado con algunas aplicaciones, entonces estamos cerca ya del diálogo, el diálogo realmente. Este diálogo comienza ante hechos sobrenaturales, porque desde que comenzamos esta serie estamos hablando de diálogos sobrenaturales. No es un diálogo normal entre dos personas, dos seres humanos, no, es sobrenatural porque es la divinidad que está hablando con el ser humano. Pero aquí, igual que en los casos anteriores que hablamos del Antiguo Testamento, aquí también hay hechos sobrenaturales que acompañan este diálogo. Les he hablado en ocasiones anteriores, cuando hablaba de esos diálogos dados en el Antiguo Testamento, que ocurría algo importante, que era la aparición de Dios en formas diferentes, que en la teología lo conocemos como teofanía. Representaciones de Dios, bien personificación o hechos que no es la costumbre, no es lo lógico, no es lo racional. Y aquí aparece algo relacionado con una teofanía. Un gran resplandor como de un rayo, así lo califica Lucas en su narración. Este diálogo fue precedido por un gran resplandor como un rayo. ¿Cuántos han visto un rayo? Y es impresionante, ¿verdad? Se hacen como hilos de luz en el cielo y un estruendo también. Bueno, quiero decirles hoy que eso no es comparable con lo que pasó ese día. ¿Sabes por qué? Porque los rayos que nosotros vemos y los truenos que escuchamos son producto de la naturaleza. ¿Están conmigo aquí? ¿No se ha ido nadie? Son hechos de la naturaleza. Pero lo que está pasando aquí no es natural. Lo que está pasando aquí es una provocación intencional de Dios para llamar la atención de un individuo.
Interesante, ¿verdad? ¿Qué cosas hace Dios para llamarnos la atención? ¿Hasta dónde está dispuesto Dios para llamarnos la atención? Bueno, estuvo tan dispuesto que la Biblia dice que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta eso, para llamar tu atención. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, este diálogo sobrenatural es parecido al de Moisés con Jehová. ¿Recuerdan? Moisés sube al monte y ¿qué encuentra allí? Un árbol encendido, pero que no se quemaba. Llamó su atención. De manera que allí estaba Dios presente para llamar la atención de un hombre porque tenía un mensaje para él. ¿Qué aprendemos de esto? Aprendemos que el Señor se manifiesta según su soberanía. No hay una carta con una sola instrucción en la manera en que Dios va a tratar con cada individuo. Todos los que estamos aquí, escúchame bien, hemos sido llamados por Dios, nos contactó. Dios va a llamar a cada persona en la manera que Él sabe que debe llamarlo. A veces Dios llama así, suavecito, con palabras dulces. A veces con palabras portentosas. ¿Por qué? Porque hay resistencia al llamado. Así que si Dios te está llamando hoy, no te resistas. Entrégate solamente. Disponte en las manos del Señor, porque Él quiere algo contigo. ¿Qué más pasó ahí? Esa teofonía. Pero también dice que hubo una voz, un gran resplandor, como un rayo. Pero a la vez entonces entra en escena una voz. Y esa voz tenía un destinatario. Y ese destinatario era Saulo. Y por eso de esa voz salió un nombre. 2 veces, Saulo, Saulo. Y a continuación plantea una pregunta. ¿Por qué me persigues? Es importante entender aquí 2 cosas sobre las que nos vamos a enfocar. Jesús está llamando a este hombre por su nombre, y no una sola vez, sino 2 veces. ¿Qué me sugiere eso a mí? Me sugiere que el Señor conocía a este tipo, Él sabía con quién estaba hablando. Lo llamó 2 veces por su nombre. Y esto resulta en una verdad que es compartida para todo el mundo donde haya un ser viviente. Esto es totalmente igual. El Señor nos conoce a todos. Él sabe quién eres tú. Así como leímos la biografía concisa de Saulo hoy aquí, así Dios conoce tu biografía, tus padres, los padres de tus padres, y todo hacia atrás y hacia adelante. Y el futuro lo conoce Dios, porque Dios nos conoce a todos. Saulo no es una excepción, no es algo extraordinario aquí, porque así como conocía a Saulo, te conoce a ti. Y lo impactante de este conocimiento es que revela el carácter divino de Jesús. La divinidad tiene características importantes y por eso podemos decir es divino, o no lo es. Y una de esas características se conoce con el nombre de omnisciencia. Y simplemente es que Él lo sabe todo, absolutamente todo. Dios conoce todo de modo perfecto, total, exhaustivo, hasta el mínimo detalle. No hay nada que Él no sepa acerca de ti. Ni el FBI, ni el Mossad, ni ningún grupo de inteligencia
militar, con toda la tecnología, nos conoce a nosotros en su perfección. ¿Estamos de acuerdo en eso? Así que la inteligencia de Dios no la supera nadie. Hasta las cosas de las que te avergüenzas, que nadie lo sepa, Dios lo sabe. No, ay, me da vergüenza. No, ya Él lo sabe. Ay, pastor, voy a decir algo, pero tengo una gran vergüenza. No lo diga. Dios lo sabe. Entonces, si Dios lo sabe todo, ¿por qué no somos transparentes con Dios? En esos momentos de intimidad, dile todo. Y una de las intimidades más hondas del ser humano es la confesión del pecado. Decirlo abiertamente delante de Él. Y usted dirá, oye, pero ¿y si Él lo sabe, para qué se lo voy a decir? Porque Él quiere saber tu intimidad. Él quiere saber tu capacidad de revelar tu intimidad. Una cosa es que Dios lo sepa y otra cosa es que tú quieras decirlo, expresarlo. Él quiere saber tu intimidad o tu intensidad acerca de la manifestación de esas cosas que llevas en tu corazón. La confesión es un camino ligero que nos lleva rápidamente al arrepentimiento. Mientras no hay confesión, difícilmente hay arrepentimiento. Cuando no se reconocen las cosas, difícilmente hay arrepentimiento. Y eso es lo que Dios quiere provocar en nosotros, que realmente sintamos el peso del pecado, el peso de lo vergonzoso y exponerlo a Él. Y lo más bueno de todo esto es que cuando lo decimos del corazón y expresamos esas cosas internas, su amor es tan profundo, su misericordia es tan grande que nos va a perdonar y nos va a liberar de la carga del pecado que es realmente asombrosa. ¿Quieres saber mucho acerca de esta profundidad de la omnisciencia de Dios? Pues hay que leer el Salmo 139, versículo 1 al 6. Escucha esto, mira. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, dice el salmista. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Y este versículo es realmente poderoso. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Creo que el domingo pasado o esta semana decía yo que Dios es incomprensible. No podemos entender de manera natural a Dios, a menos que Él se revele. Así que todos los que estamos aquí estamos en el radar de Dios. ¿Sabe dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué pensamos? Estamos vigilados. Desde el cielo Dios te está haciendo así. Te estoy viendo. En el lenguaje popular nuestro dice, te estoy cazando. Pero es para bendecirnos, cuidarnos y ayudarnos. Ahora, la otra cosa importante después de haber mencionado Saulo, Saulo, tiene que ver con que esta mención doble del nombre está acompañado de una pregunta que yo la considero una pregunta de acusación. ¿Por qué me persigues? Hay una acusación, me estás persiguiendo. Así que de esta pregunta se desprenden dos asuntos interesantes y necesarios que los veamos. A un Saulo, el perseguidor, se le pregunta la razón por qué la persecución. Y sabes, no hay respuesta. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No hay respuesta. No sabemos.
Yo creo que el tipo estaba en shock. Fue algo tan traumático, tan golpeador, que quedó tariloco, como decimos en Venezuela. Hay otra traducción que dice, ¿por qué me persigues? Duro te es dar patadas contra el aguijón. Y eso es bien interesante, porque cada vez que tú le das una patada, una puya, ¿qué te pasa a ti? ¿Sufre la puya? ¿Quién sufre? La pata. Es decir, te estás haciendo daño. Cada vez que tú me persigues, no me estás haciendo daño a mí. Tú te haces daño. Por eso levantarse contra Dios es el error más terrible que un ser humano pueda meter. Métete con quien quiera, pero no te metas con Dios. Jesús sentenció esto. Mateo 18:6. Ay de aquel que se meta con uno de mis pequeños. Y esto viene en respuesta a la segunda cosa que se desprende de esa pregunta. Jesús le estaba señalando de que es a él a quien persigue. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Primera persona, ¿por qué me persigues? Pudiera haber dicho, ¿por qué persigues a mis hijos? ¿Por qué te metes con ellos? No, ¿por qué me persigues? Y esto es bien interesante, muy, muy interesante. Ay de aquel que se meta con uno de mis pequeños. Ay, esta es una cita tan tierna. Hay ternura realmente. Porque Dios como Padre es tierno. Quisiera oír, ¿cómo le dices tú a tus hijos? Mi niña, mi niño. ¿Ya? Expresiones de amor, de cariño. Y aquí él se está refiriendo a sus hijos como uno de mis pequeños. Esta sentencia que Jesús hace aquí tiene que ver con las consecuencias que van a recibir aquellos que, según este pasaje y su contexto, hacen tropezar o dañar a aquellos que son considerados pequeños o vulnerables en la fe cristiana. La gente a quien estaba persiguiendo Saulo eran, en primer lugar, sus pequeños, pero aparte de eso eran vulnerables. Ellos no iban a defenderse, ellos no tenían armas para pelear, ellos simplemente estaban siendo una víctima de tal manera que eran vulnerables. A eso se refiere este asunto. Pero lo que está diciendo aquí es que el que se mete con estas cosas va a tener un grave daño, va a haber una respuesta de aquel que llama a sus hijos como pequeños. Y aquí hay una verdad interesante. ¿Cuántos son pequeños de Dios aquí? Los pequeños de Dios. De manera que el que se meta contigo se está metiendo con tu hermano mayor que se llama Jesús de Nazaret. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El Señor está contigo. El Señor está contigo. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Qué errores cometemos nosotros a veces cuando alguien nos ataca? ¿Cuál es nuestra respuesta natural? Defendernos. ¿Pero por qué no dejas que tu hermano mayor te defienda? ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros nos defendemos en nuestra fuerza, metemos, ¿cómo se llama? Y bien honda. ¿Por qué? Porque como nos estamos defendiendo nosotros en nuestras fuerzas y en nuestras capacidades, terminamos entonces elevando una emoción fuerte que se llama ira. Y terminamos siguiéndole la corriente a quien nos ataca. Y entramos en una discusión y en una pelea. Cuando uno guarda silencio y deja que el Señor lo defienda,
entonces no nos metemos en problemas, porque quien se está metiendo en problemas es el que se metió conmigo, porque aquí está mi hermano mayor, el Señor Jesucristo, que me va a defender. Así que le estoy hablando a alguien en esta mañana que tiene un conflicto, que alguien lo está persiguiendo, que alguien le está haciendo daño. Quédate tranquilo. Porque el que se está metiendo contigo no es contigo exactamente, se está metiendo con tu hermano mayor, el Señor Jesucristo. Aleluya. La buena noticia que en estas circunstancias Jesús dice, no estás solo, voy a estar contigo hasta el final. Qué lindo eso. De acuerdo a la promesa del Señor, tú no estás solo ni un solo instante. Él está contigo y está contigo. Echa tus cargas sobre el Señor y Él tendrá cuidado de ti, dice el apóstol Pedro. Hay un león rugiente. De donde venga esto, puede ser de demonios, puede ser del mismo diablo, puede ser de personas, de instituciones, pero el Señor está contigo. El Salmo 23 dice, su vara y su cayado te infundirán aliento. Bendito el nombre del Señor. Jesús conocía entonces a Saulo. Mira esta verdad maravillosa. Jesús conocía a Saulo, pero Saulo no conocía a Jesús. ¿Qué es lo que pasa con mucha gente? En Occidente, esta parte del mundo donde nosotros estamos, vive una mayoría de cristianos. Y hasta los no cristianos en este mundo sábelo todo. Todo el mundo sabe acerca de Jesús. Cristianos y no cristianos saben acerca de Jesús. Es un conocimiento histórico, porque Jesús es la historia. Ustedes no ven que la historia está dividida antes y después de Jesucristo. Él dividió la historia. Por lo tanto, es una aceptación histórica, literal. Él estuvo aquí. El asunto es que es muy diferente conocer al Cristo histórico, literal, al Cristo revelado. Hay una gran diferencia. Porque el Cristo histórico lo tenemos ¿dónde? En nuestra conciencia, en lo que sabemos, en el conocimiento. Pero el Cristo revelado es diferente, es el Cristo manifestado, aquel en quien hemos creído de una manera diferente, por la experiencia, por su trato. Y esto debe traernos a todos los que estamos aquí una visión diferente de lo que es relación. Por eso Jesucristo para todos los que estamos aquí no es religión, Jesucristo es relación. Y es una relación del día a día porque Él ha dejado al Espíritu Santo aquí en nuestro corazón. Somos morada y templo del Espíritu Santo. Ahora fíjense, yo creo que Saulo tenía un conocimiento vago de Jesús. ¿Por qué digo vago? Porque el fanático religioso no le gusta investigar las creencias del otro, porque él sabe que son mentiras y no me interesan. Esta es mi verdad. ¿Están conmigo, verdad? Esa es la posición de un fanático religioso. Sabía algo de Jesús, pero no había tenido una revelación. Y me llama la atención cuando él le responde al Señor y le dice, ¿quién eres, Señor? Jesús le respondió, yo soy Jesús. Fíjense, esto es bien interesante. Al momento en que él es impresionado por este gran rayo de luz, pierde su vista, cae al suelo, él no sabe qué está pasando. ¿Qué pasó aquí? Escucha la voz y tampoco sabe quién es. Están conmigo, ¿verdad? El impacto, él no sabe de dónde viene. La voz la desconoce. Pero llega un momento en que él ante esto pregunta, ¿quién eres, Señor? Y allí esa voz desconocida tiene un nombre. Yo soy Jesús.
me gusta detenerme en los detalles porque así se estudia la Biblia, paso a paso. Y me detengo en esa manera en que él preguntó, ¿quién eres, Señor? Me llama la atención la palabra Señor. ¿Cuántos son señores aquí? Levanten la mano los señores. A mí antes no me decían Señor, porque era un chamo, tú sabes. Por eso los muchachos no levantaron la mano, porque es un muchacho barrigón. Ahora, pase adelante, Señor. Le decimos Señor a cualquier persona, porque para nosotros la palabra Señor es un contexto de una persona adulta, puede ser también alguien importante, ya, pero sencillamente en ese plano. Pero en el contexto en que se dice aquí, no es igual. No es igual. La palabra kurios del griego se define como supremo en autoridad, es decir, un controlador, por implicación entonces señor, un título de alto respeto. Y subimos a otro nivel que es el nivel teológico. Y en el nivel teológico, señor tiene que ver con señorío, que tiene que ver con gobierno. Él entendió en ese momento que se estaba refiriendo a alguien con poder y autoridad, Señor. Ay, Dios mío. ¿Cómo le hablas tú al Señor? ¿Cómo le respondes tú al Señor cuando lees la palabra y te manda a que hagas esto y hagas lo otro? Por el concepto de señorío, entonces nosotros venimos a ser ¿qué? Esclavos, siervos. Por eso la expresión más linda en el vocabulario de una persona cristiana y renacida es siervo. El gran apóstol Pablo usó esa expresión cuando escribía en algunas oportunidades, siervo de Jesucristo. Hoy en día la gente ama tanto la titularidad, les encanta un título en los ambientes religiosos porque probablemente le dan jerarquía. Y el Señor no anda buscando títulos referenciales. El Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Está buscando personas que realmente sean sometidas. ¿Dónde están los hombres sometidos aquí? No se ofendan, estamos hablando de los hombres sometidos a Cristo. ¿Dónde están? Pero mira cómo la gente le da el doble sentido a la cosa, ¿vale? Mentes cochambrosas, tergiversadoras. Aquí hay hombres sometidos a Cristo Jesús. ¿Y dónde están las mujeres sometidas? Sométanse, hermanita. Cojan consejo, cojan consejo. Eso es lo que somos, siervos. Y si somos siervos, entonces somos sometidos a un Señor. Y qué bueno es vivir según ese concepto, alabado el nombre de Jesús. Les dije que era un diálogo brevísimo, muy breve. Intercambio de dos partes. Pero este diálogo, ahora lo vemos desde el punto de vista, un diálogo con instrucción. Y hay una sumatoria interesante allí, póngame la lámina por favor, que la gente tiene curiosidad. Un diálogo que yo lo llamo matemático, porque tiene cifras o datos y resultados. Y hay tres palabras importantes aquí. Instrucción más revelación igual propósito. ¿Están conmigo, verdad? Díganlo después de mí. Instrucción más revelación igual propósito. Es bien interesante. Sabes que el título de esta conferencia es un diálogo iluminador.
¿Y por qué al pastor José se le ocurrió colocar ese título? Porque para mí hay una doble iluminación aquí. Hay la iluminación literal, el gran rayo de luz que lo dejó ciego, pero la otra iluminación fue el reconocimiento, el aprendizaje. Su mente fue iluminada, la comprensión llegó a él. Ahora, ¿cómo llega a eso? Viendo esto. El diálogo fue una instrucción. ¿Cuál fue la instrucción? Fue breve también. Jesús fue muy breve con este tipo duro, ¿no? Levántate, instrucción, levántate y entra en la ciudad, que allí sabrás lo que tienes que hacer. Un comentario entre líneas. Dios, escúchame bien lo que voy a decir, Dios o la deidad completa nunca va a dejar hechos inconclusos. Él no va a dejar cabos sueltos. Puede hacer de inmediato toda una instrucción, como puede dejar parte y luego se va una revelación. Se le llama revelación progresiva. Y en la Biblia encontramos revelaciones progresivas. El Mesías, por ejemplo, fue anunciado, pero apareció un tiempo. El Espíritu Santo fue anunciado por Jesús, pero tuvo una manifestación, Hechos capítulo 12. Igual pasa contigo. Dios tiene un propósito contigo, un proyecto contigo, pero se va revelando progresivamente. ¿Y sabes por qué es la necesidad de la progresión? Porque a veces no estamos listos para toda la verdad, para toda la realidad, para toda la manifestación del plan de Dios. Por eso ten paciencia. Ya el Señor le había dado una dura lección al Saulo ese. Ahora vas a ver los detalles. Es como que si yo le echara el cuento y dijera, bueno, mira, Saulo, pasaste por esto y por esto. Ahora vas a saber por qué. Y entonces vienen los detalles. Así terminó el breve diálogo. Lo que te falta por saber, las preguntas, eso lo vas a saber después. Y fíjense una cosa, no lo supo al momento, pero el Señor le dijo, ve a Damasco y allí sabrás lo demás. Y aquí lo tengo, Hechos capítulo 9, versículos 10 y 11 y 15 al 19. Voy a tratar de leer rápidamente. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Esto fue duro para Ananías porque ya Saulo tenía fama de matador y perseguidor, así que ahí, yo no voy para allá, Señor, el tipo es malo. Bueno, el Señor lo alentó, ya, tranquilo, anda para allá. El Señor le dijo, ve. Ahora aquí viene el propósito. Aquí viene el propósito. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. A partir de allí no sería el mismo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Escuche bien, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué significa eso? Que estuvo unos días con los discípulos. Fue discipulado, comenzó a aprender las primeras cosas de ese propósito, bendito el nombre del Señor. Instrucción más revelación igual propósito. Hubo un desenlace, aquí está. Esto es todo lo que yo quiero contigo. Cuando uno ve entonces la vida
del apóstol Pablo ahora designado para ir a predicar el evangelio, tú encuentras unas cosas maravillosas. El libro de los Hechos, en un altísimo porcentaje, no me atrevo a decir cuánto porque no lo he medido, pero en un alto porcentaje pudiéramos llamar el libro de los Hechos del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque gran parte de esos acontecimientos narrados allí tienen que ver con el apóstol Pablo. ¿Qué significa entonces? Que el propósito se fue revelando progresivamente. Ahora, eso le iba a costar. El Señor le dijo, te vas a sufrir. Y ciertamente estuvo ante reyes, ante personas importantes hablando la palabra del Señor. Estableció muchas iglesias, levantó discípulos que luego se convirtieron en líderes de la naciente iglesia. Toda la parte doctrinal, teológica de la iglesia evangélica hoy le fue inspirada al apóstol Pablo. Significa entonces que sí, hubo un momento entre esa experiencia sobrenatural, lo que él vivió allí, la profecía de Ananías, y luego entonces en el transcurrir se fue abriendo un libro donde se estaba cumpliendo el propósito. ¿Cuántos creen que tienen un propósito de parte de Dios? Levante su mano. Ese propósito está en pleno desarrollo. Todavía no has visto la totalidad del asunto. Recuerda la progresión. Ahora, ¿qué es lo que tú debes hacer mientras esto ocurre? Por favor, sé fiel al Señor. Que tu caja de velocidad no tenga retroceso. Ahorita las velocidades de los carros normales traen hasta quinta. La caja de velocidad de nosotros no tiene sexta, séptima, octava, novena, décima. Lo que Dios vaya haciendo. Entonces, sé fiel al Señor. Escúchame, la vida del apóstol Pablo, que la vemos en el libro de los Hechos, no encontramos en ningún momento que el apóstol Pablo se fue al mundo. Se descarrió, adulteró, se dejó llevar por la fama. No vemos nada de él. Fue un hombre impecable, se conservó para Dios. Y es necesario que para el desarrollo de tu propósito seas fiel. No interrumpas el propósito de Dios porque no es su voluntad ni te va a ir bien. Sé fiel al llamado hoy desde todo mi corazón. Te digo en el nombre de Jesús, sé fiel al llamado y al desarrollo de tu propósito que Dios ha establecido. No te apartes ni a la izquierda ni a la derecha, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Oh, aleluya, gloria a Dios. He vivido una vida apegado al propósito de Dios. He sido consecuente. Y siento que Dios me dice, no he terminado contigo, José Hernández. Porque el propósito que Dios estableció para ti y para mí es hasta el último día de tu vida en esta tierra. Allí se cierra la historia. Así que no hay vacaciones. Pastor, ¿cuándo usted se retira? Yo no me retiro. ¿Quién dijo que yo me retiro? En ese contrato Dios me dijo, no hay retiro, chamo. Estemos claros, no hay retiro. El retiro va a ser cuando yo te retire y te voy a retirar. Voy a esta anécdota, por favor. Ayer estuve reunido con mis hermanos. Llevamos a mi mamá al hospital y estábamos allí. Y entre las cosas, uno de mis hermanos, que es muy ocurrente, me dice que la sobrina, la hija de otro hermano mío, muy pequeña, una vez lo sorprendió y le dijo, tío, ¿qué es eso? ¿Cuánto es que tú te vas a ir para allá? Y le dije, mira, lo voy a contar en la iglesia. Le dije. Entonces, ya usted sabe,
No es este es otra cosa. Este es otra cosa. No, ¿cuándo te vas a ir para allá arriba? Le decía a la muchachita. ¿Ah? Y otro tiempo después le preguntó que cuándo se iba a morir. Pero qué tema tiene esta niña, Dios mío. Y es adulta, está estudiando medicina y toda esa cosa. Pero va a ser hasta el último día. Aquí no, en el contrato de este propósito no hay retiros. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que persevere hasta el fin será salvo. El que persevere hasta el fin será salvo. Así que no andes por ahí metiéndole el ojo a quien no debes. Pon tus ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Cierra tus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos tu palabra que es espíritu y es vida. Agradecemos un llamado completo con propósitos eternos. Hoy oro por esta congregación, Señor. Por cada hombre, por cada mujer que sé que tienen un propósito dado por ti. Yo oro, Padre, en el nombre de Jesús para que no se aparten. Que sean fieles a ti, Señor. Al llamado, al servicio. Padre bueno, bendice a cada persona reunida aquí. Bendice a los amigos que han estado aquí esta mañana. Revélate a ellos, Señor. Que ellos hayan oído claramente las instrucciones. La revelación. Y que encuentren su propósito en ti, Señor. Amén. Amén. Hoy Dios ha hablado. Quinto Congreso Estratégico para el Crecimiento de la Iglesia. Y en este video te voy a enseñar cómo puedes inscribirte. Es muy sencillo, solo tienes que seguir los siguientes pasos. En primer lugar, debes dirigirte a nuestra página web oficial, cepeniel.org. Una vez allí, debes buscar el botón Inscríbeme en el CESI y darle clic. Una vez allí, serás redireccionado a una nueva sección. Ahí debes buscar el botón Regístrate aquí y darle clic. Ahora es el momento de llenar tus datos en el formulario que te aparecerá a continuación. Necesitaremos tu nombre y apellido, tu edad, tu cédula, tu dirección, tu correo electrónico y además el nombre de la iglesia a la que asistes. Es muy importante que la información que vayas a proporcionar en este formulario esté correcta. Ahora te llegará un correo a la dirección electrónica que nos proporcionaste en el formulario. Es muy importante que sigas este paso, ya que a través de este vas a confirmar tu inscripción. Y listo, ya una vez que sigas todos estos pasos estarías oficialmente inscrito para nuestro 15º Congreso Estratégico para el Crecimiento de la Iglesia. Te esperamos.